Hola, soy Laura Brocos, de primero de Educación Primaria, y voy a explicar la caída del socialismo en Europa del Este. La caída del socialismo en Europa del Este fue un proceso histórico complejo que no ocurrió de forma repentina, sino que es un resultado de una serie de cambios que se desarrollaron durante años, especialmente entre 1989 y 1991. Para entender este proceso, primero hay que situarse en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo tras su final en 1945. La Unión Soviética se consolidó como una de las grandes potencias y ocupó gran parte de Europa del Este. A partir de este momento, el mundo quedó dividido en dos bloques totalmente opuestos. Por un lado, tenemos a Estados Unidos y sus aliados con una economía capitalista y un sistema democrático. Y por otro, tenemos a la URSS y su economía planificada. Esta división dio lugar a la Guerra Fría y a la creación del llamado telón de acero, que separaba ambos bloques y impedía la libre circulación de personas, ideas y mercancías. Durante décadas, la Unión Soviética mantuvo el control sobre los países de Europa del Este. Uno de los instrumentos más claves para ello fue la llamada Doctrina de Brezhnev, que defendía que la soberanía de los países socialistas estaba limitada por los intereses de la Unión Soviética y del conjunto del bloque. Esto significaba que la URSS podía intervenir, incluso militarmente si hacía falta, si consideraba que el socialismo corría peligro en alguno de estos países, como ocurrió en Checoslovaquia con la Primavera de Praga en 1968, como ejemplo. Esta política permitió mantener el control, pero también frenó cualquier intento de reforma. Sin embargo, en la década de 1980 comenzaron a producirse cambios importantes. La llegada al poder de Mikhail Gorbachev supuso un punto de inflexión. Este impulsó reformas como la perestroika, orientada a la reestructuración económica, y la glasnost, que buscaba una mayor apertura política y también una mayor libertad de expresión. Además, abandonó la doctrina Brezhnev, lo que significó que la URSS dejaba de intervenir militarmente en los países del bloque del Este. Esto tuvo consecuencias muy importantes, ya que permitió que en estos países surgieran movimientos de oposición y demandas de cambio. A estos se sumaban problemas económicos graves, la falta de libertades y un creciente descontento social. Uno de los momentos más simbólicos de este proceso fue la caída del Muro de Berlín en 1989. El Muro de Berlín fue construido en agosto de 1961 por la República Democrática Alemana, la RDA, y fue derruido en 1989, lo que supuso un cambio radical en la historia de la civilización occidental y el inicio del declive del modelo soviético. Se dice que alrededor de 600 personas murieron al intentar cruzar este muro. Dividió no solo la ciudad de Berlín y a numerosas familias, sino a dos mundos completamente diferentes, el capitalista y el comunista. El Muro de Berlín se construyó después de la repartición de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial en 4 zonas, una para cada potencia ganadora. Francia, Reino Unido, Estados Unidos se unieron para crear la República Federal Alemana y dejando atrás la parte más oriental para la Unión Soviética, que constituyó la República Democrática Alemana. Sin embargo, al ser la capital, se decidió también dividir la ciudad de Berlín entre estas naciones, administrando cada una su sector correspondiente de la ciudad y convirtiéndose en una isla dentro del bloque socialista. Esta división propició que más de 2 millones de personas huyeran de la parte oriental a la occidental de la ciudad de Berlín desde 1949 hasta 1961, por la máxima represión política del modelo socialista, la falta de derechos y libertades, pobreza y escasez, mientras el otro sector se encontraba en auge y mayor oferta de empleo en el sector capitalista, etc. Fue entonces cuando, para evitar este éxodo poblacional, las autoridades soviéticas ordenaron la construcción de un muro ese mismo año que separara los dos sectores con la intención de frenar lo máximo posible esa gran migración. El muro franqueó el bloque occidental de la ciudad de Berlín a lo largo de sus 155 kilómetros y se alzó hasta 3,60 metros de alto. Era casi imposible traspasarlo, pues estaba vigilado constantemente con policías, torres de vigilancia, perros de seguridad y estaba protegido más de 55 kilómetros de alambre, de púas y concertinas. El muro finalmente cayó en noviembre de 1989 por un cúmulo de sucesos que provocaron una oposición masiva de la población. Entre estos factores desencadenantes destacan las políticas de Gorbachev, que aportaba más libertades a los ciudadanos soviéticos y más autonomía y propuso la liberación de diferentes presos políticos en distintos países satélites de la URSS, impulsando políticas de apertura. Esta caída también vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, que produjo innumerables manifestaciones hasta que el gobierno de la RDA cedió permitiendo el paso al oeste. Además, la crisis económica y el descontento en la sociedad soviética iban en aumento,
provocando numerosas protestas populares en distintos lugares de Alemania Oriental. Fue la noche del 9 de noviembre de 1989 cuando un portavoz del gobierno, Günter Schabowski, anunció las nuevas normativas de viajes y los guardias abrieron la frontera en el muro, donde aguardaban miles de personas. De esta manera, ciudadanos de ambos sectores de la ciudad comenzaron a derribar el muro con martillos y picos celebrando la apertura de fronteras, y así cayó el muro definitivamente. Europa del Este. A partir de ahí se produjeron las llamadas revoluciones de 1989. También conocidas como el Otoño de las Naciones. En muchos países los regímenes socialistas cayeron de forma relativamente rápida, aunque con diferencias según el caso. En Polonia, el movimiento Solidarność, liderado por Lech Wałęsa, había surgido ya en 1980 como un símbolo y un sindicato independiente que reclamaba derechos laborales y políticos. Aunque fue reprimido en un primer momento, siguió actuando de forma clandestina y terminó siendo clave en la transición hacia un sistema democrático. En Hungría, por otro lado, el proceso fue más gradual y pacífico. A partir de 1988 comenzaron reformas dentro del propio sistema. Se legalizaron partidos de oposición y en 1990 se celebraron elecciones libres poniendo fin al régimen comunista. En Checoslovaquia tuvo lugar la llamada Revolución de Terciopelo, un proceso pacífico que comenzó con manifestaciones estudiantiles y que en pocas semanas logró acabar con el régimen comunista. Se formó un nuevo gobierno y Václav Havel se convirtió en presidente. En Bulgaria, el cambio comenzó con la caída del líder comunista Todor Zhivkov en 1989. Sustituido por dirigentes reformistas. Posteriormente se legalizaron partidos de oposición y se celebraron elecciones democráticas. El caso, digamos, más violento fue el de Rumanía, donde la dictadura de Ceausescu terminó mediante una revolución con enfrentamientos y muchísimas víctimas. El dictador fue derrocado y ejecutado, y el país inició una transición más complicada por no haber tenido experiencias democráticas anteriores, pero igualmente hacia la democracia. Paralelamente a estos procesos tuvo lugar la reunificación de Alemania. Tras la caída del muro se firmaron acuerdos económicos y políticos que culminaron el 3 de octubre de 1990, con la integración de la Alemania Oriental y en la Alemania Occidental, formando un único Estado. Finalmente, después de todos estos procesos, podemos hablar de la final disolución de la URSS en 1991. Esto no fue un colapso repentino, sino el resultado de una evolución interna del sistema. Durante décadas, el modelo soviético se había basado en un fuerte control centralizado, una gran burocracia y el monopolio del Partido Comunista. Pero con el tiempo, estas características generaron rigidez, ineficacia y una creciente desconexión entre el poder político y la sociedad. Además, las reformas de los años 80 permitieron que salieran a luz problemas que antes parecían más ocultos, como el descontento social, las tensiones entre las distintas repúblicas, etc. Muchas de estas repúblicas, por ejemplo, comenzaron a reclamar mayor autonomía e incluso la independencia. Cuando la propia Rusia afirmó su soberanía frente al poder central, el proceso se aceleró muy rápidamente. En diciembre de 1991, la Unión Soviética desapareció oficialmente, dando lugar a los nuevos estados independientes, que muchos conocemos hoy en día, como pueden ser la República Checa, Hungría, Serbia, toda Yugoslavia, etc. Ahora, finalmente, os voy a ofrecer mi conclusión personal. Yo creo que la caída del socialismo en Europa del Este supuso el fin también de una etapa histórica totalmente marcada por la Guerra Fría, la división del mundo y que fue un suceso muy importante en la historia de la humanidad, que aparte estaba el mundo dividido en dos bloques. Para muchos países este proceso permitió avanzar hacia sistemas democráticos con mayores libertades y derechos. Sin embargo, la transición no fue fácil. A nivel económico, el paso de una economía planificada a una economía del mercado también provocó crisis, desempleo, desigualdades,
y numerosos problemas. A nivel social, aunque se ganaron libertades, también aparecieron nuevos problemas. Por ello, este proceso puede entenderse como un cambio profundo y complejo, con consecuencias tanto positivas como negativas, pero cuyos efectos todavía se pueden observar en la actualidad.